Muy bien. Lo primero que quiero contar es, desde el primer momento en que me hice cargo de la conservación de esta especie, nosotros con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con Miguel Ferrer, establecimos una cooperación que se ha mantenido de verdad y efectiva, sin papeles firmados, pero de verdad y efectiva desde el primer momento. Aquí yo os voy a hablar de gestión. Yo he trabajado 24 años con esta especie, con alguna interrupción, como veréis, y a lo largo de esta jornada se va a hablar de investigación y yo aquí voy a hablar de cómo la investigación y la gestión se han coordinado para sacar a esta especie del bache donde se encontraba. Esta era la distribución inicial de esta especie a principios del siglo XX. Estaba en Portugal, también en el norte de Marruecos, gran parte de España. Los problemas que le afectaban básicamente era el veneno y la persecución directa por disparo. Hubo una persecución pagada por la administración con la Junta de Extinción de Alimañas que acabó con un gran número de especies. Y esta era la situación en la que nos encontrábamos en el 2001. Poblaciones pequeñas, aisladas, sin conexión entre ellas. Otra visión, bueno, ¿y dónde estaban? Pues estaban en los refugios. Y esta es la primera lección. No podemos confundir refugio con la distribución ideal de una especie. Nos estamos equivocando. Estas especies estaban en aquellos lugares donde no habíamos podido acabar con ellas. No eran los lugares ideales. Y eran los lugares agrestes o protegidos por el paludismo en Doñana o llenos de maquis en la sierra norte de la sierra de Sierra Morena. Este es otro mapa también de 2001 en el que además de los lugares de nidificación, en rojo, están los lugares de dispersión, en verde. Mucha atención a lo verde porque vamos a hablar de ello también, ¿no? Esto es un lugar de dispersión de águila imperial, terrenos agrícolas. Esto es otro lugar donde duermen 7 imperiales en medio de un terreno agrícola, en un bosque de árboles exóticos. Esto es muy importante para las imperiales. Y otra cosa que debemos tener es que la naturaleza es dinámica. Lo que hoy nos sirve, mañana no sirve. Lo que no sirve, luego puede servir. Y aquí tengo un ejemplo, fijaos, la flecha que marco aquí en la zona de Huelva, que es una zona de dispersión de los años 90, muy importante, con muchísimo conejo, con muchísima imperial, pues como en los años 2000 esa zona no hay imperiales en dispersión. ¿Por qué? Porque los conejos han desaparecido. Y donde no había conejos, ahora hay, y donde había conejos, ahora no. O sea, no podemos pensar que la naturaleza es lineal, que estamos en un sitio donde va a ser siempre igual las cosas. Y esto nos debe de servir para plantear nuestras acciones futuras. Bueno, frente a estos problemas, a esta distribución, Doñana tenía un grave problema de electrocución y los primeros esfuerzos de investigación nos comprobamos que morían muchísimas águilas electrocutadas, así que de las primeras acciones que hizo la Junta de Andalucía, no lo he dicho, pero yo he trabajado siempre en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, hasta mi jubilación el año pasado, y la Junta sí sacó un decreto anti-electrocución en el año 90, que fue muy discutido. Y ahí el ministerio decía que cómo era posible, que si cada comunidad autónoma iba a sacar su decreto, 16 años antes de que lo sacara el ministerio, nosotros estábamos con un decreto en el que ya se decía cómo se tenían que construir las líneas eléctricas para que no fueran mortales para las rapaces. Pero no solamente eso, sino que ha habido otra legislación,
la primera, la Ley 794 de Protección Ambiental, en las que nos permitía la nueva línea eléctrica tomar las medidas aunque estuvieran fuera de espacios naturales protegidos, porque el decreto 1190 nada más que afectaba a espacios naturales protegidos. O sea, en realidad nosotros a partir del 94, pues todas las líneas eléctricas que se construían nuevas, pues podíamos ponerles condicionantes para que no fueran peligrosas para las aves. Muy bien. Todo esto y todo el esfuerzo de corrección de tendido eléctrico, pues logramos una reducción de hasta más de un 82% en la mortalidad en águilas imperiales. Está publicado en esta publicación. Bueno, hoy día la mortalidad de la imperial sigue siendo la gran mayoría, casi el 50%, por electrocución, seguido de persecución directa, un 12% más o menos. ¿Qué situación estábamos en los años 2000 en Doñana? Aquí vemos que la fecundidad es de eso dependiente, depende del número de parejas. Dicho de otra manera, si hay pocas parejas pueden producir muchos pollos, pero si hay muchas parejas pueden producir cada pareja pocos pollos. Al final, la tarta es la tarta. Si el territorio da para producir 16 pollos, pues da igual que lo produzcan 4 parejas con 4 pollos que 16 parejas con un pollo cada una. No hay más que repartir, ¿no? Pero vemos aquí al final, vemos que en los años 90 la población disminuye de águila imperial en Doñana y la fecundidad también disminuye. Y teníamos un problema gravísimo a principios de los años 2000. Hay años en que con 8 parejas pues solamente voló un pollo en Doñana. Entonces, frente a esto, también teníamos una falta de conexión entre las poblaciones andaluzas. La de Doñana era una población muy aislada. Y era muy aislada porque la línea más corta entre 2 puntos para aves planeadoras no es la línea recta, es los vientos dominantes. Entonces, la población de Doñana, para que conectara con la población de Sierra Morena, necesitaba una población en Cádiz, porque en Cádiz sí había un viento dominante hacia el norte. Entonces, este es el proyecto de reintroducción, que yo no voy a hablar porque va a haber otros ponentes que van a hablar, pero esto fue muy importante. También, ¿cuál era la situación en la que teníamos? Pues que había una mortalidad por cainismo bastante importante. Los pollos más grandes pues mataban a los pollos más pequeños. Y había una mortalidad muy grande también en los nidos. La mortalidad, que normalmente es del 20%, nosotros con nuestra intervención pues logramos unas reducciones importantes hasta el 5%. Y de esa reducción nosotros teníamos recursos para proyectos de reintroducción. Tengo que decir que no solamente, bueno, sí. Con el tiempo, primero empezamos con los salvamentos, que le llamábamos. Vamos a coger los pollos que van a morir. Y con esto lo utilizamos en proyectos de reintroducción o reforzamiento. Cuando más allá del año 2000 ya no podíamos controlar más de 80 parejas, el año 2011, perdón, no podíamos controlar más de 80 parejas porque los equipos de campo eran los que eran, pero lo teníamos aprendido. El medio ambiente es heterogéneo. Hay territorios buenos que son capaces de sacar todos los pollos y hay territorios malos. Aunque la pareja sea muy fecunda, o sea, pongan muchos huevos, el territorio no da para más. Y eso ya lo sabíamos. No hacía falta esperar a ver ataques, porque ya sabíamos cuáles son los territorios buenos y los territorios malos. Entonces, cambiamos el chip y ya no había salvamento, ya lo que había era extracciones. Y extraíamos los pollos que tenían una alta probabilidad de que murieran, aunque no viéramos un ataque.
Bueno, nuestro trabajo, desde luego, nosotros hemos hecho un trabajo importante de divulgación de todo esto. Pero no hemos dado cuenta que la sociedad en general está muy sensibilizada. Realmente ha habido un cambio en los últimos 40 años enorme a favor de las especies amenazadas y como lo ven, no hace falta mucha gente para crear un problema, pero la mayoría de la gente ve estas cosas como muy positivas. Luego nosotros nos hemos centrado mucho en trabajar con un núcleo muy concreto de personas que sobre las que creíamos que teníamos que influir y conectar. Y estas personas, pues eran las que están en el campo. El campo está solo, es que no hay nadie. Podéis ir al campo y realmente parece un desierto de personas. No hay nadie. ¿Quiénes están? Estos, los ganaderos. Están los cazadores, los agentes de medio ambiente, la Guardia Civil, los seteros. Nosotros hemos trabajado mucho con esta gente y con los propietarios. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en tener aliados. Ha sido en un principio ha sido difícil y duro porque los propietarios, la gran propiedad, por decirlo de alguna manera, tenían muchos recelos y a veces con razón, de cuál era la actitud de la consejería con ellos, pero nosotros dimos confianza y ellos nos aceptaron bien y hemos tenido un buen trabajo con los propietarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el año 2011 teníamos 81 convenios en toda Andalucía y más de 100.000 hectáreas con el águila imperial en convenio. 100.000 hectáreas. Y esta es la distribución de los convenios. Ahí podéis ver que, yo no sé si esto funciona, no funciona, que ya en el año 2011 teníamos convenio en Jaén, en el norte de Granada, allí donde todavía no había parejas de imperiales, estábamos trabajando ya con los propietarios particulares en preparar esos terrenos. Claro, esto lleva un esfuerzo de tiempo enorme y además de eso, un gasto económico que nunca he podido conseguir que me lo pagara los interventores, porque con esa gente se trabaja con vino, se trabaja con cerveza y ningún interventor me afectaba ninguna factura de restaurante de vino ni de cerveza. Pero esto, los equipos de campo, nosotros mismos, hemos hecho un esfuerzo grande en trabajar con todo esto. Hay también un mantra que se repite en el mundo de la constitución y que es bastante erróneo. Se repite porque lo ha dicho alguien y se sigue manteniendo. Gestionar el hábitat es lo más barato. Eso es mentira. Eso lo dice alguien que nunca ha gestionado hábitats. Gestionar hábitat es lo más caro que hay. Lo más caro que hay. Porque la naturaleza tiene la costumbre de la sucesión vegetal. Y la hierba y los arbustos de crecer. Tú gestionas algo y al año que viene es su tendencia natural. Está recuperado. Entonces, la Junta de Andalucía tiene, junto con los convenios de consorcio, 1 millón de hectáreas forestal en Andalucía. 1 millón de hectáreas. Al ritmo de inversión que iba, que ahora es muchísimo menor, le podíamos dar un repaso a los 250, 300 años al monte. Esto es inviable. Si tenemos monte en los que es necesario una intervención, nada más que se puede hacer, y hoy día mucho más porque no hay inversión, se puede hacer con una actividad económica. Una actividad que genere ecosistemas nuevos mientras genera empleo y trabajo. Esto, la Junta puso en marcha en su momento los planes de gestión integral. Yo puse en marcha en el año 18 este plan de gestión integral en Sierra Morena de Jaén
y que agrupaba 35.000 hectáreas, pero al ritmo de trabajo que empezamos a trabajar, pensábamos que en 10 años, y va por el camino, le podíamos dar una vuelta importante a la gestión de hábitat para, entre otras cosas, el águila imperial. ¿Qué hacíamos? Pues este tipo de cosas, pero no con fondos públicos. Eran las empresas las que pagaban por hacer esto. Y esto es un cambio que tenemos que hacer. Igual que la gestión de la masa de arbustos no puede hacerse a base de broces. Tendrá que hacerlo el ganado, y tendrá que hacerlo el ganado de una manera diferente a como lo ha estado haciendo hasta ahora. No más de lo mismo. ¿Esto qué significaba? Pues que teníamos que pasar de una situación de bosques muertos, de desiertos verdes, como es la imagen de la izquierda, a una situación como la derecha. Y esto se hacía generando recursos económicos, generando empleo y generando hábitats para la especie. Esto en Sierra Morena, que yo sepa, también había otro plan en Sierra Morena de Córdoba, hay otro en los Alcornocales. Y esto es un recurso de futuro. Nosotros tenemos que gestionar el monte con actividades económicas. Todo lo que sea otra cosa no va a funcionar. ¿Qué más cosas hemos hecho? Pues controles de nidificación, eliminación de nidos inestables o construcción de nidos nuevos. Esto ha sido muy eficaz, se hacía mucho en Doñana, porque criaban en eucalipto, y los nidos de las imperiales se ponen en la parte alta del eucalipto, no como las reales que lo ponen en el medio. Entonces el eucalipto cimbrea mucho con la lluvia, pues cuando en febrero veíamos que estaban construyendo un nido inestable, pues se iba, se cortaba y se construía un nido más estable abajo y no pasaba nada. Alimentación suplementaria en algunas parejas, control de las labores forestales. Por ejemplo, la legislación o los informes técnicos nos dicen que labores forestales en un radio de 800 metros puede ser perjudicial para la nidificación y tal. Vale, sí, esto es como norma general y tal, pero en este caso, se puede trabajar a 200 metros, pueden pasar los camiones por ahí, si han pasado siempre, la águila imperial se ha puesto ahí y no pasa pues hacemos la observación. Nos ponemos a observar, vemos si hay molestia o no hay molestia, y si no hay molestia pueden pasar. No hay por qué dejar de intervenir a 800 metros, no hay molestia. Y esto es algo que ocurre, las nuevas parejas de águilas imperiales lo soportan todo. Os voy a poner un ejemplo. Criando en mitad de Jaén, en un eucalipto, en mitad de los olivos. El tíillo con el tractor arando debajo del eucalipto. Se le estropea el tractor. Se baja con el martillo, con la maza dando allí, el águila en el nido así. Debajo, debajo del nido. Sacó sin problemas. Pero hay comportamientos individuales, eso también tenemos que verlo. Hay parejas que no soportan eso, sobre todo las parejas antiguas que vivían en refugio y que huyen de la actividad humana, y parejas nuevas que se acostumbran a todo esto. No, hay que ver la individualidad también. También cosas como disminuir el riesgo de ahogamiento, en fin, si se ahogan porque van a piscinas o van a balsas, pues hay que poner islas flotantes, hay que poner cualquier cosa de esta. Y algo que es anecdótico, pero que a los propietarios le encantaban, son las sueltas de perdices y de patos. Nosotros, con los convenios que teníamos con los propietarios, a veces invertíamos 10.000, 20.000 euros en su finca, en mejora de hábitat y tal, y ellos ni le daban ninguna importancia a esto, porque ellos normalmente en su finca invertían mucho más que eso todos los años, en mejora de hábitat, en comederos para los ciervos, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, le soltamos 4 patos, 10 patos que nos costaban 6 euros cada uno, 60 euros en patos, y aquellos nos aplaudían de una manera tremenda. Bueno, pues ya está, pues hacemos esto porque les gusta a los propietarios, y eso hace que nuestra relación pues vaya mucho mejor. ¿Qué pasaba en Doñana? Os he dicho que disminuía el número de parejas y disminuía también la fecundidad.
Pues entonces hicimos un plan en los años 2004, que empezó a funcionar en el 2005, de liberación de pollos en el entorno de Doñana para, para aumentar la fecundidad, aunque fuera de manera artificial. Durante 3 años se hicieron un hacking en el entorno de Doñana y así vimos un aumento de los pollos. ¿Cuál fue el resultado? Pues que aumentó la fecundidad, efectivamente. Y no solamente eso, sino que si esto empezamos en el 2005, la reintroducción empezamos en el 2002, en el año 2013 el 30% de las parejas de Doñana estaban formados por al menos un individuo que habíamos manejado nosotros, que lo habíamos liberado en Cádiz, con lo cual esa conexión existía, o que lo habíamos liberado en el refuerzo de Doñana. El 30%. Así, esta especie en estos años superó una situación de declive clarísima. Ahora se está dando de nuevo otra vez. ¿Cómo ha evolucionado el número de parejas en Doñana? Pues empezamos en el 2001 con 26, en Doñana no, en Andalucía, con 26 parejas y vemos que los datos del año 24 son 164, 170 o más. En realidad, aquí somos conservadores, se ponen las parejas que están estables y que tienen nido, pero había más, ¿vale? ¿Esto en qué se traduce? Arriba tenemos la imagen del año 2003, no es la de 2001, ya había casi el doble de parejas de 2001, y abajo tenemos la distribución actual. Muy importante para nosotros las parejas de Huelva, que hay 2, al menos 2, las parejas de la campiña de Sevilla, el núcleo que se está formando ahora mismo, allí donde habíamos trabajado previamente con los particulares, entre Jaén y Granada, la población de Cádiz, que el año 2024 eran ya 11 parejas estables, O sea que aquello no solamente había aumentado el número, sino que había aumentado la distribución, cosa que era muy importante, porque es muy importante tener sus poblaciones. Si tenemos el 90% de la población en Sierra Morena, cualquier evento negativo contra la especie que se dé en Sierra Morena afecta al 90% de la población. Y voy bien. 7. y entonces, pues eso era muy importante, tener sus poblaciones que fluctuaran de manera diferente a las poblaciones de Sierra Morena, a las poblaciones de Doñana. Bueno, pues las poblaciones de Sierra Morena en Jaén pues están siendo afectadas por el virus del Nilo, las de imperiales. Cualquier día, esto es algo que tenemos que tener presente. Imperiales ha habido muy pocas. Ahora hay muchas, pero ha habido muy pocas. Hay un cuello de botella genético, que eso es de libro. Eso no hay que demostrarlo con análisis genético. Si hay muy pocas y ahora hay muchas, pues todas son prima hermanas. Esto es lo que yo decía de que el ambiente es cambiante. ¿Dónde se están instalando las plantas fotovoltaicas? En los lugares de dispersión de águilas imperiales. Y la luz nos hace falta a todos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto tiene un impacto en las imperiales. Entonces, esto se contempla en las autorizaciones ambientales unificadas como medidas compensatorias. Y las medidas compensatorias son para lo que son. Yo decía que esto es un legado que yo dejaba, porque son varios millones de euros en los próximos 30 años dedicados a la imperial. Yo trabajé en el 19 con las delegaciones, enviándole una guía de cómo se debían hacer las evaluaciones si afectaban a hábitats de dispersión de águila imperial, las distribuí por todas las delegaciones, también a servicios centrales, y esto se ha seguido, y entonces cuando hay afección al águila imperial, pues hay, y necesitamos la electricidad, pues hay unas medidas compensatorias que son para lo que son. Porque varios millones de euros
A la gente se le hincha los ojos y piensa que lo puede utilizar para otra cosa. No, son para lo que dicen la autorización ambiental unificada, publicada en el BOJA, previo, no para otra cosa. Entonces, los fondos de las plantas fotovoltaicas y las medidas compensatorias no han ido bien, han ido mejor que bien. La relación que nosotros hemos tenido en las gestiones que hemos hecho con las empresas de energía han sido estupendas. Dinero, recursos rápidos, personal que al momento eran aliados, las personas. Y cuando las personas de esta empresa se convierten en aliados de una especie, la empresa también se convierte. Poco a poco van viendo este tipo de cosas. Pero esto es algo que se produce, un cambio muy rápido, y los cambios en la naturaleza ahora son muy rápidos. No podemos pensar que la especie va bien y que todo va a seguir bien y que no va a haber ningún problema. No, va a haber más cambios. Bueno, cuando se interpreta o se ve que la gestión es intervención, como yo entiendo que la gestión tiene que ser intervención en especie amenazada, esto genera una reacción y un rozamiento enorme. El esfuerzo que hemos tenido que hacer personal en esto es enorme. Y no solamente nosotros. Podemos ver casos en Cataluña con el quebrantahuesos, podemos ver casos en Asturias con la reintroducción del pigargo, cómo esto se vuelve, cómo el cambio necesita un esfuerzo añadido, ¿no? ¿Y esto puede ser peligroso? Puede ser muy peligroso. Todos estos cambios que yo he dicho nos ocasionaron 3 denuncias en los juzgados, 2 en Sevilla y una en Barbate, por robar pollos de imperiales. Estamos hablando de 2003, 2004. Por salvar pollos de imperiales tuvimos que afrontar personalmente 3 denuncias. Otra denuncia de Ecologistas en Acción y SEO BirdLife en la Comisión Europea por incumplimiento de la directiva AVE. Fue archivada también, pero teníamos que hacer. Y al final, todas estas mentiras, y en una mente privilegiada de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y de un juez que no quiero calificar, pues nos llevaron a la detención de mi equipo, porque decían que éramos los cabecillas de una red internacional de tráfico de especies amenazadas. Esto tuvimos que sufrirlo. Todo fue falso, todo aquello fue... Bueno, se ha ido otra vez, no sé qué ha pasado. Todo aquello fue sobreseído, no llegó ni siquiera a una acusación, pero lo que estamos viendo hoy en nuestra vida política, de que la UCO hace informes sesgados, de que se inventa datos, eso me pasó a mí y a mi equipo en el año 2011. Esto, claro, tuvo unas consecuencias graves. Yo fui apartado de la gestión del Águila Imperial. La Consejería de Medio Ambiente se presentó como acusación particular. La Agencia de Medio Ambiente se presentó como acusación particular. O sea, los que me autorizaban a hacer esto, porque a mí no me faltaba ni un papel, esto es gestión, Esto forma parte de la gestión. Cuando hablamos de la gestión, nosotros pensamos, bueno, que si el matorral, que si las especies, que si el número de pollos, tal, no. Esto también es gestión. La relación con la sociedad y con los poderes es gestión. El ministerio, me acuerdo que enviaba al juez anónimos, informes periciales anónimos, sin firma, sin pie de firma, y el juez lo aceptaba. O sea, los propietarios dejaron de hacer convenios. El equipo que nosotros teníamos dejó... hubo gente que se fue del equipo, ¿vale? Entonces, murieron más de 100 pollos sin rescatar. El primer año, en el 2012, yo contabilicé
33 pollos muertos en nido porque nadie se atrevía a coger un pollo. Yo decía, el director general me dijo, bueno, yo te tengo que cesar porque esto, pero tú me informas. Y yo decía, coge este pollo que se va a morir. Así hasta el número 18. Cuando murió el número 18 le dije al director general, ¿para qué me quieres? No quiero saber nada. Hasta 33 pollos murieron en el año 2012 en el nido por no cogerlos. Que es un aumento del 400% de mortalidad, que fue una lamentable manera de demostrar que nosotros hacíamos una labor de salvamento en realidad. Pues más de 100 pollos han muerto sin rescatarlo por esto. Pero, fijaros, mientras la Dirección General me apartaba, mientras estaba yo imputado con mis compañeros, la Dirección General, por otro lado, me nombraba responsable de un programa de el Águila Perdicera, que fui 20 años que lo llevé también a Andalucía, y yo, a pesar de eso, era el único que cogía 10 pollos al año, estando imputado, reintroduciéndolo en Mallorca, reintroduciéndolo en Navarra, reintroduciéndolo en Madrid. Al parecer era el único que se atrevía a coger pollos. Tal era el convencimiento que yo tenía de que era lo que había que hacer, que yo lo hacía. Bueno, esta es la situación ahora mismo con 26 águilas imperiales marcadas. ¿Por dónde están? Por toda Andalucía. Esta es tanta información que tuvimos que manejarla un poquito. Para eso nos servimos la densidad de conejos, fijar dónde están los conejos, porque es donde van las imperiales. Tuvimos que manejar un poco y agrupar las localizaciones en entornos de radio de 5 kilómetros, y entonces nos salió esto. Nos dicen dónde están las águilas agrupadas. Fijaros que son donde están. Fijaros en Almería. Ese puntito de Almería, que era una pareja que se estableció allí durante un tiempo, ese puntito en realidad es esto. Muchísimas localizaciones. ¿Esto qué es? Y estoy acabando. Quiere decir que el águila imperial tiene una distribución muy restringida, mundial. Es el águila de gran tamaño con una distribución más restringida continental, no en las islas. Por lo tanto, yo entiendo que siempre va a tener que tener un seguimiento. Es verdad que ahora mismo tenemos casi 1000 parejas y no es lo mismo que cuando teníamos 160 o 140, pero siempre hace falta un seguimiento. No es el caso del águila real, que tiene una distribución grandísima, ni siquiera el águila imperial oriental, que también tiene, ni siquiera la perdicera, que también tiene otra distribución. Bueno, esto no lo hemos hecho solo nosotros. Para hacer todas estas cosas, nosotros hemos tenido de nuestra parte a muchos propietarios, y hay que agradecérselo, y hemos tenido un equipo de la Agencia de Medio Ambiente que ha trabajado con nosotros, de la Consejería de Medio Ambiente, de los agentes de medio ambiente, que ha hecho posible que estas cosas fueran posibles. También es justo reconocer que hemos tenido directores generales que han puesto en marcha esto, como fue Pepe Guirado en su momento, y que todavía, a pesar de pasar mucho tiempo que él no está, esta estructura que él montó siguió. Hemos tenido jefes de servicio y jefes de departamento que han apoyado totalmente este tipo de acciones. Y eso es todo.